Características del pueblo romano. A través del estudio de los periodos históricos de Roma, se han podido advertir los principales rasgos de aquel pueblo: tenacidad y fortaleza ante las adversidades, valentía, espíritu guerrero y conquistador, individualista y racionalista como el griego, pero más práctico y menos teórico, conservador de sus instituciones y muy apegado a la ley. Estas características influyeron en las instituciones que se crearon. La familia, célula básica de la grandeza romana. La familia estaba compuesta por el padre, la madre, las hijas solteras, los hijos casados y las esposas e hijos de estos. Las hijas, al casarse, pasaban a formar parte del hogar de su marido. Por tanto, la familia era patriarcal, como en casi todos los pueblos antiguos, y el padre ejercía la patria potestad o suprema autoridad sobre todos los miembros del grupo familiar, que le permitía ser jefe, juez, administrador de los bienes y sacerdote del hogar. Aunque los hijos hubieran cumplido la mayoría de edad, tenían que continuar obedeciendo a su padre. Las mujeres podían asistir a fiestas y espectáculos públicos y disfrutaban de más libertad que las griegas. Sin embargo, de solteras estaban sometidas al padre. Al casarse, se someterían a su marido, y si enviudaban, al hijo mayor, que era quien heredaba la jefatura y la herencia paternas. O sea, que ni la esposa ni los hijos tenían fortuna propia. La solidez de la familia romana fue uno de los factores que favorecieron su grandeza. Lamentablemente, después de las conquistas, el lujo y los vicios debilitaron las virtudes familiares y se generalizó el divorcio. Las familias que creían descender del mismo antepasado y rendían culto al mismo genio o divinidad familiar formaban una gens. Esta célula fue decisiva en la organización política de Roma, pues el Senado estaba integrado por los ancianos jefes de gens. De ahí también que el romano tuviese 3 nombres. Por ejemplo, César se llamaba Cayo Julio César. El primer nombre era el individual de cada persona. El segundo era el apellido gentilicio, o sea, el de todos los miembros de su gens, y el tercero el apellido familiar. La educación era rígida. En los tiempos más antiguos, el padre de familia era también el maestro de los hijos, pero más tarde se crearon escuelas privadas y después de la conquista de Grecia se implantaron en Roma los 3 niveles de enseñanza que tenían los griegos. Instrucción con el pedagogo, quien enseñaba a leer, escribir y contar, algo así como una primaria. Instrucción con el gramático, quien enseñaba a los alumnos historia, geografía, matemáticas, lengua griega y literatura, equivalía a una secundaria. Y cuando el joven cumplía 17 años se le vestía por primera vez la toga virilis o toga de hombre y se le consideraba como ciudadano. La instrucción con el rector la recibían solamente aquellos que aspiraban a ejercer cargos públicos, principalmente los hijos de los aristócratas. En este nivel, algo así como una universidad, aprendían retórica, dialéctica y elocuencia u oratoria. En todas las escuelas se exigía una disciplina rigurosa y los maestros imponían castigos corporales. Las familias más ricas solían enviar sus hijos a estudiar a Atenas u otra ciudad griega. Muchos de los primeros esclavos llevados a Grecia eran sabios o maestros que compraban los romanos para educar a sus hijos. La educación física tenía lugar durante el servicio militar y consistía en entrenamientos, natación, etc., pero no estaba orientada hacia un perfecto desarrollo físico, sino para soportar los rigores de la guerra y pelear con éxito. La religión de los romanos. La religión de los romanos consistía, igual que entre los griegos, más en un conjunto de cultos que en un cuerpo de doctrinas. Había 2 clases de dioses y cultos: los del hogar, que unían estrechamente a la familia, y los públicos, que estimulaban el patriotismo y el respeto al Estado. Las divinidades y cultos del hogar, como los primitivos romanos creían en la existencia de ánimas o espíritus que protegían el agua, el fuego, las puertas, etc.,
En el hogar se rendía culto a esas ánimas al igual que a los antepasados. El genio familiar, los lares protectores de los campos, los manes protectores de la casa y los penates protectores de la despensa y los alimentos. El culto principal era la comida, durante la cual el padre de familia hacía libaciones, es decir, derramaba vino, miel o leche sobre el altar o ara de la vivienda, en el cual ardía siempre una llama prendida a la que llamaban hogar. Sin embargo, entre los romanos como entre los griegos, no había culto a los muertos. Los cadáveres eran incinerados mientras se pronunciaban discursos de alabanzas al fallecido y las cenizas se guardaban en urnas. En cuanto a las divinidades y cultos públicos, los grandes dioses romanos eran de origen latino y etrusco, a los cuales agregaron más tarde las divinidades de los griegos. Los principales eran Júpiter, jefe de los dioses, Juno, su esposa, y Minerva, diosa de la sabiduría, pero tenían muchísimos más. En la época de la República, Marte, el dios de la guerra, fue uno de los más importantes y adorados. Los cultos consistían en libaciones, ofrendas de animales, plegarias, etc. Cada acto público, la iniciación o terminación de una guerra, el triunfo en una batalla, etc., estaba vinculado a la celebración de una ceremonia religiosa. Durante la época del Imperio se generalizó también un culto a los emperadores por el carácter providencial y sagrado que se les atribuyó. Los cultos públicos eran oficiados por los sacerdotes, verdaderos funcionarios del culto a quienes no se les atribuía ningún poder divino. Al frente de todos estaba el sumo pontífice, encargado de elaborar el calendario y registrar todos los hechos memorables. Desde Augusto, todos los emperadores llevaron también este título. En resumen, la religión romana era formalista, no exigía una vida de virtudes, tolerante hacia todas las religiones extranjeras, pues los romanos acogieron también los dioses de los griegos, de los sirios, los egipcios, etc., y sobre todo contractual, pues las plegarias y ofrendas se hacían a manera de pacto con los dioses, es decir, para recibir favores, y si el creyente entendía que la divinidad no le cumpliría, dejaba de rendirle culto. Las instituciones sociales y políticas de la República. Cuando cayó la monarquía, Roma pasó a ser una república aristocrática. La sociedad se dividía, según vimos ya, en dos grandes sectores, patricios y plebeyos, siendo los primeros los que controlaban las tierras y gobierno, y los órganos de este eran 2 cónsules, jefes civiles y militares durante un año. En caso de grave peligro externo o interno se nombraba a un dictador, que asumía todos los poderes durante 6 meses. Existían 2 asambleas llamadas comicios, los comicios curiados o representantes de las curias o agrupaciones de gens, los cuales tenían solo funciones religiosas, y los comicios centuriados o asambleas de todos los hombres que peleaban en el ejército, los cuales elegían a los cónsules y votaban las leyes. Pero de hecho la institución política más respetada y poderosa era el Senado o Consejo de Ancianos, representantes de las gens patricias. Aunque el Senado era solamente un consejo, el carácter vitalicio de sus miembros y la honorabilidad de estos hacían que sus opiniones fueran convertidas en leyes por los cónsules y que los comicios tuvieran que consultar al Senado todos sus proyectos de ley antes de ponerlos en práctica. Las luchas entre patricios y plebeyos del 493 al 286 a.C. convirtieron a Roma en una democracia moderada, pues durante ellas los plebeyos obtuvieron la creación de otra asamblea, los comicios tribunicios, o representación democrática de todas las tribus, y por tanto donde tenían mayoría, 4 tribus patricias frente a 17 plebeyas. Estos comicios pasaron a ser máximo órgano legislativo y sus acuerdos o plebiscitos tenían fuerza legal sin la aprobación del Senado. También se crearon otros cargos públicos, pretores o jueces, censores, encargados de vigilar el censo de ciudadanos y la moral pública, cuestores o recaudadores de impuestos, etc. Y estos cargos eran ejercidos paritariamente por patricios y plebeyos durante un año, salvo los censores que duraban 5 años. Además existían los tribunos de la plebe,
elegidos por los comicios tribunicios, que eran magistrados con derecho al veto o al rechazo de cualquier ley que perjudicara los intereses de la plebe. Aunque limitado en sus funciones legislativas, el Senado conservó su prestigio por la organización de la defensa de Roma y de los ejércitos durante la conquista de Italia, también porque era como un ministerio de relaciones exteriores que dirigía toda la política externa. Las conquistas modificaron la estratificación social y dieron más poder al aristocrático Senado. Aunque las diferencias entre patricios y plebeyos desaparecieron con la igualdad, la aristocracia patricia, basada en el nacimiento, fue sustituida por la aristocracia del dinero o nobleza, como se le llamó, la cual integraron los antiguos patricios mezclados con los plebeyos ricos. Estos nuevos aristócratas se enriquecieron con las tierras y los esclavos conquistados, y sus más respetables miembros integraban el Senado. En segundo lugar figuraba la clase social de los caballeros, que eran ricos que peleaban a caballo porque podían costearse al animal, los cuales al extenderse Roma dejaron de ser guerreros para dedicarse a la banca, al comercio y las industrias, ya que la aristocracia consideraba poco nobles estas actividades financieras. Debajo seguía la plebe urbana, sin trabajo y arruinada por las conquistas según ya se consideró la plebe campesina del resto de Italia, y los esclavos traídos de las regiones sometidas. Estos últimos no eran considerados como personas, sino como objetos, y se les destinaba a los latifundios y plantaciones de vid y olivo, y a la cría del ganado ovino de la aristocracia, a los talleres muelles de los caballeros, y también como empleados domésticos, siendo los más cultos principalmente los griegos. Aunque teóricamente los comicios eran las asambleas democráticas de Roma, el Senado monopolizó el poder, pues a él le correspondía nombrar los generales para las campañas, los gobernadores de provincias, los cobradores de impuestos, etc. Además, en los tiempos difíciles de las guerras púnicas, dicha institución había salvado a Roma y organizado la lucha con patriotismo y abnegación. El espíritu conservador de los romanos veía en este consejo estable y vitalicio frente a los magistrados que cambiaban cada año, al guardián de sus tradiciones y grandeza. Por ello y por las nuevas funciones, el Senado fue desde el siglo III a.C. hasta finales de la República el que dominó el gobierno de Roma. Durante las luchas sociales del último siglo republicano y entre los aristócratas y la plebe urbana, los senadores ya no tenían el patriotismo ni el prestigio de antaño, y lejos de propiciar los cambios sociales necesarios, se preocupaban de defender sus privilegios. A fines del siglo I a.C., el Senado no era capaz de gobernar eficazmente tan vastos territorios ni de mantener el orden en Roma. La mejor prueba consistió en que para contener las demandas de la plebe tuvieron que buscar la ayuda de los generales y nombrar los dictadores, como sucedió en el caso de Sila. Las luchas sociales y guerras civiles del siglo I a.C. demostraron que Roma necesitaba ser gobernada por un hombre fuerte. Las instituciones sociales y políticas bajo el imperio. En los 500 años que duró la época del imperio, la estratificación social varió un poco. Si bien la clase social de los caballeros fue convirtiéndose cada vez más en una clase de funcionarios al servicio del emperador, y en los campos se formó una clase social de campesinos veteranos del ejército y por tanto libres, que al cumplir sus 20 años de servicio militar recibían tierras por concepto de jubilación. En cuanto al gobierno, ya analizamos cómo Augusto y sus sucesores conservaron las instituciones republicanas, pero sin poderes efectivos. Las decisiones de los comicios adquirieron carácter de opinión y las magistraturas, como el consulado, el tribunado, etc., pasaron a ser ejercidas por el emperador u otorgadas por este a ciudadanos ilustres, pero como dignidad honorífica. Tan solo el Senado, recuperado en su primitivo prestigio por los miembros que en lo sucesivo lo integraron, conservó algunas facultades como asesorar al emperador y proclamar al sucesor que aquel le proponía, pero nunca recuperó su poder político. De hecho y de derecho, el emperador era el supremo gobernante, pues dirigía al ejército, su principal fuerza, tomaba todas las decisiones importantes, dictaba leyes, nombraba gobernadores provinciales y además era sumo pontífice, y su persona se consideraba sagrada.
Bajo el imperio funcionó un consejo privado del emperador y varios prefectos para administrar la ciudad de Roma. Uno de ellos era el jefe de la guardia pretoriana o fuerza personal del emperador. Organización y administración de las provincias del imperio. Los romanos demostraron poseer notables cualidades como organizadores y administradores. Desde los tiempos de la República, las regiones conquistadas fueron convertidas en provincias, que administraban gobernadores, llamados procónsules, designados por el Senado. La corrupción del Senado favoreció los abusos particularmente de los publicanos, con quienes el Estado romano contrataba la recaudación de impuestos en los países sometidos. Pero desde que se creó el imperio, el sistema mejoró notablemente. Los gobernadores, que eran legados y procuradores, fueron nombrados directamente por el emperador y responsables ante él de los impuestos, el reclutamiento de soldados y la administración eficiente. Algunas provincias más antiguas continuaron administradas por el Senado a través de procónsules, pero estos eran vigilados por funcionarios del emperador. Las ciudades disfrutaban de gran autonomía ya que eran gobernadas por curias municipales o consejos integrados por miembros que elegían los ciudadanos a imitación de las polis griegas. Estas curias se encargaban de los pagos al emperador, proporcionar hombres para el ejército, el ornato y el aseo de la ciudad. La ciudadanía romana la tuvieron solamente los nacidos en la ciudad de Roma durante muchos siglos. En el siglo I a.C. la reclamaron y obtuvieron los habitantes de Italia, y más tarde se fue otorgando a las poblaciones más leales, aplicando siempre el principio de divide y vencerás. En tiempos del imperio se fue extendiendo la ciudadanía hasta que en el siglo III de la era cristiana se reconoció la condición de romano a todos los habitantes del imperio. El derecho, institución clave en la organización y estabilidad de Roma. Las conquistas de Roma se debieron al coraje, la constancia y la disciplina de sus hombres, pero la conservación de tan extensos territorios y durante tantos siglos se debió ante todo a las instituciones jurídicas que crearon. En los primeros tiempos, los sacerdotes eran los jueces y las leyes no se publicaban por escrito. Fueron los plebeyos quienes exigieron un código escrito y hacia el año 450 a.C. se redactó la ley de las 12 tablas, así llamadas porque se inscribieron en 12 tablas de piedra en el foro o plaza pública de Roma. Si bien en ellas se imponían sanciones injustas por su severidad y mantenían la desigualdad entre patricios y plebeyos, constituyeron las primeras leyes romanas conocidas. Posteriormente, la justicia se separó de la religión y se crearon las magistraduras de pretores o jueces. En un principio, dos, número que se amplió después. El uno era el pretor urbano y juzgaba a los ciudadanos, y el otro el pretor peregrino que juzgaba a los extranjeros. Las conquistas exigieron el nombramiento de jueces denominados propretores para las provincias. Cada año, al iniciar su periodo judicial, los pretores dictaban las normas o leyes por las cuales juzgarían, llamado edicto del pretor. Generalmente, cada nuevo pretor mantenía las normas de su antecesor y agregaba otras, de modo que el derecho se enriquecía y actualizaba constantemente. La expansión conquistadora y el imperio convirtieron el derecho en ciencia. El sentido de los romanos y su necesidad de reglamentar las relaciones entre los heterogéneos habitantes de su imperio los llevaron a dictar numerosas leyes sobre los contratos, las obligaciones, la herencia, los deberes y los derechos entre los cónyuges y entre padres e hijos, las deudas y su incumplimiento. En la época imperial se formaron escuelas de prudentes o expertos en derecho, de donde deriva la palabra jurisprudencia, cuyas opiniones legales eran solicitadas por los emperadores y generalmente se convertían en leyes. También estos prudentes recogieron todos los principios y las prácticas del derecho para su estudio, por parte de los pretores y los abogados. Si este video ha sido útil para ti, no dudes en regalarme un like. Y si te ha interesado este tipo de contenido, suscríbete y activa las notificaciones. Comparte con las personas a quien consideres que lo necesitan.